Vamos a abordar en Financia la paradoja argentina, la historia de un país que nunca fue. Un país con recursos naturales inagotables, que teniendo todo para triunfar, se ataca a sí mismo y es torturado por las falacias e ideas equivocadas de sus propios habitantes. La idea de que Argentina tiene el potencial para ser una de las naciones más prósperas del mundo no es nueva. Riqueza de recursos naturales, un capital humano educado y una historia de prosperidad a principios del siglo XX avisoraban el nacimiento de una nación próspera, al estilo europeo. Sin embargo, décadas de inestabilidad política provocadas por la influencia de gobiernos con ideas marxistas y socialistas, sobre todo el peronismo, cuya particularidad fue la tremenda emisión monetaria y consecuente inflación, además del endeudamiento con organismos internacionales como el FMI, han creado una espiral kármica descendente en la que los argentinos han caído y de la que parece imposible escapar. En estos últimos meses, los argentinos han pasado de cierta estabilidad y tranquilidad a nivel de mercados gracias a la confianza externa del FMI, de las políticas económicas austeras de equilibrio fiscal e inflación del presidente Javier Milei, a un país atemorizado, paralizado por el miedo y el pánico a una nueva corrida bancaria. ¿Cómo ha pasado esto en tan poco tiempo? Ya dijimos que, si bien para nosotros el manejo de las variables económicas ha sido correcto, por ejemplo, la inflación en el último mes, agosto de 2025, se ubicó en 1,9% a nivel nacional, según anunció el INDEC, lo que muestra una relativa estabilidad en el ritmo de ajuste de los precios y el equilibrio fiscal. Sin embargo, ciertos errores del presidente, sus desatinos a la hora de negociar acuerdos con las provincias, sus exabruptos con su vicepresidente y demás políticos, la falta de cintura a la hora de interpretar reclamos sociales y algunas denuncias de corrupción han producido un desgaste en su núcleo cerrado, reviviendo de entre los muertos a una oposición que no terminaba de organizarse y que vio en estos indicadores una señal de debilidad, de flojera e inexperiencia del gobierno argentino. La contribución del peronismo a la cultura de la desconfianza. Si bien los errores del gobierno en el plano de la negociación son importantes, no se puede negar que gran parte del problema de la inestabilidad actual está arraigado en la contribución nefasta del peronismo a la cultura de la desconfianza y del miedo. Décadas de políticas inconsistentes y, en ocasiones, erráticas han dejado una cicatriz en la psiquis colectiva. Desde el intervencionismo estatal, que ahuyenta la inversión a largo plazo, hasta el constante cambio de reglas económicas, el peronismo ha creado una mentalidad de que nada es permanente. Esta falta de certeza ha llevado a los argentinos a buscar refugio en el dólar, creando una constante presión al alza que alimenta la inflación y dificulta cualquier tipo de planificación y proyección a futuro. Inestabilidad política y el dólar en Argentina. Una cronología. Esta cronología muestra cómo cada evento de inestabilidad política ha sido un factor crucial en la devaluación del peso frente al dólar, reflejando la pérdida de confianza de los ciudadanos y los inversores, el derrumbe de los indicadores, riesgo país y la subida del dólar. El resultado de este boicot autoimpuesto por el propio pueblo argentino es un derrumbe constante de los indicadores económicos. El riesgo país es un indicador que mide la probabilidad de que una nación no cumpla con sus obligaciones de deuda. Se calcula como la diferencia de rendimiento en puntos básicos entre los bonos de ese país y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran libres de riesgo. En el caso de Argentina, la reciente subida del riesgo país, que superó los 1.400 puntos básicos, se debe a una combinación de factores económicos y políticos, incertidumbre política. A pesar del ajuste fiscal, las tensiones políticas entre el gobierno y la oposición generan dudas sobre la sostenibilidad de las políticas a largo plazo. Deuda y reservas. Existe preocupación en los mercados sobre la capacidad del país para afrontar los próximos vencimientos de deuda en dólares. Aunque el gobierno de Milei ha logrado bajar la inflación y alcanzar un superávit, la falta de reservas internacionales robustas es un punto de vulnerabilidad. Desconfianza del mercado. El aumento del riesgo país es un reflejo directo de la desconfianza de los inversores. A pesar de los esfuerzos del gobierno, los mercados temen un posible incumplimiento de pagos en el futuro.
especialmente ante la perspectiva de un cambio de gobierno en las próximas elecciones. Consecuencias de un riesgo país alto. Aislamiento financiero. Un riesgo país elevado cierra el acceso al crédito internacional. Esto significa que a Argentina le resulta mucho más caro o imposible obtener préstamos, tanto para el Estado como para las empresas. Mayor costo de financiación. Las empresas argentinas que buscan financiamiento en el exterior deben pagar tasas de interés mucho más altas, lo que dificulta las inversiones y el crecimiento. Impacto en la inversión. La incertidumbre y el alto costo del capital desalientan la inversión extranjera directa, que es fundamental para generar empleo y desarrollo. En resumen, la subida del riesgo país es un termómetro de la desconfianza del mercado y la tensión política, que se traduce en un mayor aislamiento financiero y un freno para la economía. Respecto a la inflación, esta no es solo un fenómeno económico, sino monetario, un síntoma de la falta de fe en la moneda nacional. La subida del dólar tampoco es casual. Es el termómetro de la desconfianza, que sube a medida que los argentinos pierden la esperanza en la capacidad de su propio país para resolver sus problemas. En resumen, Argentina tiene el potencial para ser una nación próspera, pero mientras sigamos atrapados en este ciclo de inestabilidad política y desconfianza, nos seguiremos boicoteando a nosotros mismos. Es hora de que el país se mire al espejo y reconozca que sin un cambio de mentalidad, la prosperidad será siempre un sueño inalcanzable.